Hola a todos, ¿cómo andan? Esta es una demostración, una prueba del proyecto en el que estuvimos trabajando junto con mi compañero Matías Vogel. Es un time tracker implementado dentro de Dynamics, desarrollado con React y TypeScript, en el que vas a poder ingresar todas las tareas que fuiste haciendo, filtrando por la semana, y vas a poder ingresar una descripción, un nombre de un proyecto y una cantidad de horas para después poder traquear de forma mucho más eficiente las diferentes tareas que fuiste haciendo en determinado periodo. Bien, ahora en pantalla están viendo un resumen de los requerimientos que tiene que cumplir esta aplicación. Lamentablemente el código de lo que es el componente, de lo que es el PCF, no lo puedo compartir. Pero bueno, para eso es este video, para poder demostrar que funciona correctamente y cumple los requerimientos. Así que bueno, vamos a ir uno por uno, comenzando por Create Task, algo básico. En principio tenemos una vista en donde aparecen todas las tasks que ya creamos. Acá estoy haciendo algunas pruebas, vamos a eliminar este y vamos a comenzar creando una task. Lo que nos dice es que tenemos que seleccionar un proyecto. Estos proyectos los está tomando dentro de la base de datos de Dynamics. Dynamics trabaja con la base de datos Dataverse, así que estos proyectos están dentro de la tabla Projects y los está tomando de ahí, ¿no? Nos toma el nombre, seleccionamos uno, en este caso internal. El número de task, esto es opcional, es simplemente para poder traquear mejor la tarea en específico. Y una descripción de esa tarea, vamos a agarrar acá un texto ya definido. La fecha de la tarea, la mayoría de las veces vamos a seleccionar el día actual. Y la cantidad de horas, vamos a poner 2 horas. Acá tenemos dos opciones, podemos o crear esa task y eliminar la descripción para ser más rápidos si es que queremos crear otra. O si esa descripción queremos usarla para más adelante en alguna otra task que vayamos a hacer otro mismo día, por ejemplo, si ponemos simplemente, bueno, justo este es un meeting, ¿no? Si ponemos un meeting, podemos darle este otro botón que nos va a guardar esta descripción, nos va a guardar el proyecto, y así podemos ser más rápido en el caso de que querramos crear varias tasks con una misma descripción o un mismo proyecto. En este caso, bueno, vamos a darle a este que es el que nos permite guardar la información, así somos más rápidos. Y si por ejemplo esta misma task la tendríamos que guardar otro día, simplemente cambiamos la fecha, suponiendo que fuesen una cantidad diferente de horas, también cambiamos las horas y podemos crear de forma mucho más rápida las diferentes tasks. Con el otro botón lo que vamos a hacer, vamos a poner acá otra descripción, así no son todas iguales. Eh, por ejemplo esta, con el otro botón vamos a eliminar la información y ya podemos escribir directamente otra descripción dentro de esta task. Así que son dos formas que te permiten crear la task. Obviamente si un campo no cumple los parámetros requeridos, como acá, que nos dice que la descripción es requerida, no nos va a permitir crear esa task. Le vamos a tener que ingresar una descripción. También la fecha, tener en cuenta que estamos filtrando, o sea, la vista que tenemos ahora es de la semana actual, o bueno, en este caso es de la semana actual. Todas las vistas son por semana y la semana va de sábado a viernes. Entonces, justo esta es la semana actual, porque estoy ingresando las tasks de esta semana. Si yo quisiese ingresar una fecha, solo voy a poder hacerlo en el campo que me permite, o sea, dentro de la misma semana. Si yo me cambio de semana, si quiero modificar un dato, también únicamente me va a permitir seleccionar dentro de los días hábiles de esa semana, que es de sábado a viernes, como requerimiento del sistema que nos solicitaron. Bien, eso a la hora de crear task. Después también podemos eliminar task. Nos aparece acá al hacer un hover un tachito de basura. Nos pide una confirmación si está seguro de que queremos eliminar la task. Le damos que sí y elimina de la base de datos las tasks. Obviamente esto se está guardando dentro de una base de datos. Si hacemos un refresh, ahí estamos, están los datos. Y el tacho es lo que elimina es el row dentro de la tabla de task. Si hacemos una modificación, después también nos aparece este nuevo símbolo. Nos aparecen dos nuevos símbolos, el de guardado y el de deshacer cambios. Si volvemos a a los datos que teníamos inicialmente, se van ambos símbolos. Si hacemos alguna modificación y queremos volver a los datos que teníamos anteriormente, tocamos el botón de deshacer, nos pide una confirmación, le damos que sí, y vuelve los datos a los valores que teníamos inicialmente. Por ejemplo, si modificamos un montón de cosas,
Uy, sin querer toqué para crear un proyecto. Ahí está. Ahí está. Si hicimos un montón de cambios y queremos acá, por ejemplo, borré toda la descripción, cambié la fecha, cambié la cantidad de horas. Si queremos recuperar lo que teníamos antes, le damos a ese botón y recuperamos los datos. Y después también, obviamente, si hacemos una modificación, tenemos el botón de guardado que realiza el cambio dentro de la base de datos. Si nos vamos y volvemos, los datos están guardados. Después, por parte de filtros, tenemos varias opciones. Primero tener en cuenta que, como bueno, ya no lo expliqué, pero con estos botones nos desplazamos entre semanas. Esta es la semana del 28 al 3 y el botón para atrás nos vuelve a la semana anterior y el botón para adelante nos vuelve o sea, va a la siguiente semana. Como estaba indicando, por parte de los filtros tenemos un filtro de proyecto. En este caso son todos internal, pero bueno, vamos a cambiar algún proyecto asociado a una task. Vamos a guardarlo acá para ver este filtro. Acá está seteado como none, pero si filtramos por algún tipo de proyecto, acá solamente nos va a estar mostrando los tasks con proyecto internal. Y si vamos al proyecto time tracker, vamos a ver que únicamente aparece el que acabamos de modificar. Vamos a volver esto como estaba, internal, guardar. Acaba de desaparecer porque estoy filtrando por este proyecto. Vamos a sacar este filtro y acá aparecen todas las tasks de esta semana otra vez. Después, tenemos un selector de semana. Vamos a suponer que queremos ir a una fecha. En el pasado, vamos a decir, por ejemplo, el 11. Y no sabemos qué semana es. Lo tocamos simplemente y nos redirecciona a la semana del 5 al 11, que como obviamente podemos ver, está dentro de la fecha 10. Así que de esta forma podemos rápidamente irnos a diferentes semanas y poder ver las tasks de cada una de las semanas. Y después también tenemos un filtro de descripción. Ingresamos cualquier cosa, vamos a filtrar por ejemplo por la palabra meeting. Y acá estamos viendo que nos filtra por esa palabra que acabamos de ingresar. En este caso meeting, meeting info dash, tag project. También tenemos los filtros por fecha y nombre del proyecto dentro de la vista. O sea, podemos filtrar, por ejemplo, por la fecha más antigua a la más reciente, como vemos acá, 2 del 12, 4 del 12, están en orden por fecha, este es el default. Si lo tocamos una vez, hacemos lo contrario, de la más reciente a la menos reciente, y lo mismo con el nombre de proyecto. Bueno, otra vez el mismo problema de antes, tenemos todos como internal, vamos a modificar alguno, y acá estamos viendo que me lo filtra por el orden de la letra o el nombre del proyecto. Internal y luego time tracker, si le damos otro clic, lo hace al revés. Por último, destacar que tenemos acá la cantidad de horas totales por semana, 40, 29, bueno, y las diferentes horas dependiendo de las tareas. Y bueno, ahí ya habríamos abarcado todos los requerimientos que hemos visto al principio. Lamentablemente no puedo compartir el código porque ahora eso le pertenece a la empresa, pero sí puedo grabar un video mostrando cuáles fueron las funcionalidades que desarrollamos. Así que les agradezco por ver el video completo y nos vemos en el siguiente proyecto.